Hola, les doy la bienvenida al podcast de Aptus. Después del recreo es un podcast elaborado por la potenciadora educacional Aptus, con el apoyo de la Fundación Educacional Hernán Briones Gorostiaga. Aquí nos sentamos a analizar prácticas de enseñanza y aprendizaje basadas en investigación de calidad y experiencias educativas exitosas. También escuchamos a actores educativos que están tratando de aplicar estas investigaciones en la práctica. Así, este podcast busca entrelazar la investigación y la práctica en las aulas para ayudar a docentes, directivos y profesionales de la educación. Aptus es una organización sin fines de lucro que busca mejorar la calidad de la educación en las escuelas vulnerables de Chile, compartiendo las mejores prácticas en educación escolar a profesores, profesionales y otras organizaciones. Bienvenido, Alexis, al podcast de Aptus después del recreo. Soy Matías, como te contaba, soy coordinador de contenido en Aptus. Me dedico a la difusión de prácticas basadas en evidencia. Y bueno, acá para que sepan las personas que nos están viendo, ¿verdad? Que estoy con Alexis Valenzuela. Te voy a hacer una presentación, yo te voy a presentar, pero después tú obviamente complementa, corrige lo que pueda estar erróneo, qué sé yo. Es psicólogo, es neuropsicólogo, trabaja en el proyecto de integración escolar de la Escuela Carlos Espano de Talca, y también se dedica bastante a la difusión en el ámbito de la neuropsicología educativa, por ejemplo, a través de su cuenta de Instagram y canal de YouTube Mundo Sináptico. Y también, bueno, muy activo en LinkedIn. De hecho, ahí la explicación de cómo llegamos a este contacto es que, bueno, yo también soy muy activo en LinkedIn en cuanto a la difusión de evidencias y en algún momento me apareció una publicación tuya, Alexis, y justo yo estaba leyendo sobre el tema de funciones ejecutivas. Es un tema que llevamos ya, yo creo que fácilmente un año ya que se está como áreas de investigación y desarrollo en Aptus, están como sabemos que es un tema súper clave, pero sabemos también que es súper importante como agarrarlo de forma súper rigurosa y no difundir, digamos, cualquier cosa. Entonces, ahora recién estamos como ya en la fase más de difusión. Y bueno, tus publicaciones en el fondo me interesaron bastante porque también me parecieron estas publicaciones en que traduces algunos artículos, ¿verdad? Eres muy riguroso en qué cosas pueden ser conclusiones para la práctica, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es el contexto. Ahora te invito a ti a presentarte, un poquito lo que haces, qué sé yo. Mi nombre es Alexis, me dedico a la psicología hace 10 años, pero más bien a la parte de psicología escolar, pero asociado a los aprendizajes. No me gusta mucho la psicología emocional u otra área, sino más bien todo relacionado con procesamiento cognitivo y aprendizaje. Perfecto. Y trabajo en programas de integración. Sin embargo, en las prácticas, 3 años ya de práctica, uno se da cuenta que intervenir en habilidades cognitivas, atención, concentración, memoria y demás, no tiene impacto en los chicos. Es decir, no mejora ni su rendimiento académico, ni tampoco cómo mejorar sus aprendizajes. Entonces, en este ámbito, me empecé más a involucrar en el ámbito pedagógico, y en este caso hacer algunos cursos, algunos diplomados, ya sea de predictores de la lectoescritura, de cómo poder intervenir, conocer un poco más. Y eso me ha servido bastante, ya sea para poder comunicarme con docentes o otros profesionales, por ejemplo, fonoaudiólogo o profesor diferencial o psicopedagogo, para que hablemos un idioma en común y que podamos como alinear estrategias más bien específicas que puedan funcionar más. Entonces, en ese ámbito me ha ayudado bastante. También hace poco, bueno, hace 5 años estoy trabajando en docencia universitaria, pero solamente de pregrado, solamente en el ámbito de psicobiología, como neurociencias en ese ámbito. Ya. Igual se me ha ofrecido en la neuro, pero no me gusta enseñar neuro en universidad porque es muy estructurado la forma y no hay mucha libertad. ¿Qué es lo que quiero enseñar? Entonces, en ese ámbito no hago neuro en la universidad, porque todo lo que se aplica hoy en día, lo que se sabe, es distinto a cómo se enseña. Pero bueno. Y lo que más me gusta es que igual participo en otros diplomados y en un magíster en otro tipo de universidades, pero centrado el tema que me gusta, que es la neuropsicología escolar, en este caso de cómo traducimos estas habilidades cognitivas centradas hacia el currículo y también asociadas a la habilidad académica, en este caso atención relacionada a cómo podemos trabajar para el tema de la lectura o el tema de las habilidades ejecutivas, cómo integrarlas al currículo y no trabajarlas de forma aislada, porque eso no nos sirve. Entonces, en ese ámbito, hoy en día, si hablamos de las habilidades ejecutivas,
Hay mucho de intervenciones aisladas, Sí. artículos, y la verdad así no funciona en el contexto educativo, porque eso es más bien clínico, pero en el tema educativo así no funciona. Y por eso, hace poco, hace unos 2 años, difundí una página, se abrió una página de Instagram, no es una empresa por si acaso, es solamente una Ujú. página De basada difusión. de difusión nomás, que se llama Mundo Sináptico. Entonces ahí me dedico a subir ya sea libros o compartir algunos libros a veces, y Ujú. también algunos artículos. Últimamente empezaba a publicar artículos porque empezaba a hablar sobre lo que decían, pero prefería hacerlo más distinto, más técnico. Entonces, en Claro, este caso es como traducir algunos artículos, colocar algún tipo de reseña, pero no subir cualquier tipo de artículo, sino que algún artículo que claro. realmente tenga un impacto Ujú. en cómo se tiene que visualizar ahora. Igual hay como secciones de preguntas o secciones prácticas, como por ejemplo cómo evaluar. Hoy en día la evaluación se ha tomado muy psicométrica y eso es de parte incluso de la neuropsicología que hay que cambiar, que es algo que mm, Mm. es algo nuevo. O sea, no es algo nuevo, pero es algo que nosotros necesitamos como más bien integrar, que la evaluación no es solamente sacar datos, sino que también ¿Qué es lo que se hace interpretar después? Claro, en el contexto escolar también. también. Entonces, en ese ámbito es como una inferencia activa de que nosotros como evaluadores conocemos los constructos y los inferimos y le damos un sentido más bien a lo que estamos haciendo. Entonces, en este caso, el ámbito académico. Mm. Bueno, a eso me dedico más que nada. Perfecto. Déjame hacer una pequeña pausa que, bueno, para que tú también entiendas el contexto mío y de Aptus. Nosotros igual en Aptus llevamos hartos años como estudiando mucho el tema más de ciencia del aprendizaje, como llamamos, ¿no? Que en el fondo nosotros que en realidad son ciencias cognitivas pero aplicadas al aula y que toma distintas disciplinas como la educación, la neurociencia. Entonces, hablamos más de ciencia del aprendizaje nosotros porque creemos que es como esa disciplina en que se alinean estas otras disciplinas y que nos interesa mucho la parte educacional, digamos. O sea, que no difundimos mucho nosotros estudios, como tú dices, como aislados, por ejemplo, que sean solo de laboratorio, que nunca se han probado en aula o que no han tenido alguna aproximación directa a un material similar a lo que se trabaja en el aula, qué sé yo. Entonces, en eso también nosotros, obviamente tú eres mucho más experto en la parte neuropsicológica propiamente tal. Yo, por ejemplo, no tengo experiencia en temas como más de psicométricos propiamente tal. Si bien soy psicólogo también, y trabajé en colegio, pero trabajé en colegio más psicosocial, en área psicosocial. Pero sí en Aptus hemos estado como trabajando mucho ese tema, como uno de nuestros fundamentos de todo lo que hacemos en Aptus es que tanto, no sé, las planificaciones de clases que nosotros hacemos, los libros que traducimos, todo tiene que estar alineado con ciertos principios básicos de cómo funciona la mente para aprender, digamos. Entonces nosotros como que tenemos bien claros esos principios y los vamos a hablar, ¿verdad? Como la memoria de trabajo, que es limitada, cómo funciona la memoria a largo plazo, cosas que en el fondo cualquier persona que esté pensando en enseñar y en el aprendizaje debería conocer. Y bueno, como tú decías, en el fondo, en este capítulo nos vamos a centrar mucho más en la dimensión cognitiva, ¿verdad? Pero que a veces la gente echa de menos la parte emocional. Si bien es importante, de todas maneras, yo personalmente, y quizás coincides conmigo, creo que ya en la dimensión cognitiva hay mucho que no se sabe y que falta por difundir como la parte práctica de todo eso que se sabe. Entonces creo que igual es súper valioso, si bien vamos a estar como en esta dimensión específica, poder como profundizarla y más aún en específico este tema de las funciones ejecutivas que yo creo que últimamente se ha puesto como muy popular, como que aparece mucho, como que se habla, por ejemplo, en ese video de objetivos especiales y siempre aparece el tema de función ejecutiva y como que también la gente tiende a pensar que, por ejemplo, lo vamos a tratar más profundo después, pero por ejemplo, que no sé, que hay juegos como mentales, ¿verdad? O juegos de cartas o juegos como entretenidos que sí, por supuesto que esto debería mejorar la función ejecutiva de mi hijo o de mi estudiante, qué sé yo, y también hay como mucha venta de esas cosas por algunas organizaciones, qué sé yo, y vamos a hablar después como qué tan confiable quizás es ese tipo de intervención. Bueno, pero para empezar como más por lo general, eh, ¿por qué crees que la educación se puede beneficiar de los estudios científicos sobre aprendizaje y enseñanza? Pensando más en los profesores que están en la sala de clase de día a día. Ahí tendríamos que hablar más bien de las prácticas basadas en evidencia. Claro. En este caso hay muchas metodologías, ya sea incluso gran parte de los docentes viene
con los contenidos que se enseñaron en la universidad. Y Ujú. son pocos que se empiezan a capacitar y gran parte de las capacitaciones vienen ya sea incluso por YouTube, TikTok. Ahora ha cambiado el tema de cómo uno se capacita. Ujú. Ujú. Y al fin y al cabo, se gasta mucho tiempo en las prácticas docentes, cosas que se hacen dentro del aula, pero gran parte de esas prácticas realmente no tiene un peso en relación a si son efectivas o impactan realmente en los estudiantes. Entonces, en este caso, cuando los profesores empiezan a revisar artículos, en este caso se convierten en científicos a revisar artículos en base a lo que hago dentro de aula, empiezan a cambiar las prácticas, a la forma en cómo enseño, en qué dirijo, en qué gasto más tiempo. Y en ese ámbito, al haber más comprensión incluso de cómo funciona el cerebro, se destina a la práctica más efectiva para que los chicos puedan mejorar. Por ejemplo, si yo quiero trabajar la metacognición, quizás yo la puedo entender que es la metacognición, pero si no doy una instancia para que los chicos puedan quizás preguntarse cómo lo hice, qué fue lo que hice en clase, cómo me dio más resultados, es poco probable que ellos puedan aprender y mejorar en el futuro. Te doy un ejemplo incluso más lineal. Hace poco entré a una aula de preescolar y estaban trabajando habilidades de principio alfabético, incluso con cestas fonológicas. Ujú. Mira, esta comienza con A. ¿Cómo se llama? Abeja. El adulto estiraba la palabra abeja. Son habilidades fonológicas. Y en ningún momento se habló de la estrategia. Oye, ¿sabes qué? Hay una estrategia que vamos a decir que yo como adulto voy a decir el sonido alargándolo. Y tú vas a escuchar. Y ahora hazlo tú. Isla, ¿cómo lo agregarías? Isla, bien que escuchas. Y la I, eso nunca pasó. Y en el cierre tampoco. Entonces fue más bien que el adulto facilitaba, pero nunca el niño se hacía consciente de la estrategia. Entonces en ese ámbito nunca hubo metacognición. Ujú. Fue como que yo hago, repito, entonces en este caso, cuando hay prácticas basadas en evidencia, yo destino tiempo más a eso, que los chicos se den cuenta y desarrollen una habilidad, más que pasar un contenido. No, está súper interesante eso del hacer consciente también, que, por ejemplo, una habilidad metacognitiva yo la tengo que desarrollar de forma súper explícita como docente, digamos, súper consciente de que si yo no hago como ese modelaje explícito, probablemente los niños quizás solo van a repetir esa estrategia, pero no van a saber para Y qué ni que para. te puedo dar otro ejemplo, que igual me ha pasado últimamente. He hablado mucho con entre colegas incluso de otros colegios o incluso de las capacitaciones que he realizado y casi todos trabajan los docentes en el momento de la lectura, antes de leer, durante la lectura y después de leer, está como contenido incluso curricular. Sin embargo, si uno hace el experimento y tomas a un niño de quinto, sexto básico, primero medio, pregúntale qué tenemos antes que leer. Leemos todo. No, no tenemos que leer todo. Revisamos el título, revisamos la imagen, hacemos una predicción, inferencia, hacemos preguntas a las imágenes. Después reviso las preguntas, me hago otra inferencia y ahí comienzo a leer. Y eso es antes de la lectura. Pero los chicos no conocen eso. ¿Es por qué? Porque el docente lo transmite, pero el niño nunca se ha dado cuenta de que cómo es ese conocimiento, como yo abordo un texto de forma autónoma, es lo mismo. Entonces, en ese ámbito no hay prácticas metacognitivas, solamente enseñar conocimientos que el adulto, yo lo hago en clases, sí, bien, que lo haga en clases, pero la idea es que el niño se haga autónomo, que lo pueda ocupar en diferentes momentos. Entonces, Claro. en ese ámbito, ahí tenemos otro ejemplo de prácticas basadas en evidencia, de que lo que buscamos es que los chicos desarrollen habilidades y no contenidos. Sí. Claro, y que desarrolle esas habilidades como a lo largo de las clases mismas, ¿verdad? O sea, no es como que, oye, siempre lo voy a tener que sacar, oye, a este niño le faltan habilidades metacognitivas, lo voy a sacar de la sala como para que solo practique habilidades metacognitivas, sino que la idea es que los Dentro de profesores la... dentro del aula, dentro de su asignatura, lo vayan haciendo al mismo tiempo que su estrategia de enseñanza. Bueno, y sobre este tema de como decía, bueno, la práctica basada en evidencia, ¿verdad? Yo acá tengo un artículo que, bueno, no sé si lo conoces tú, pero hay un autor que nosotros seguimos harto que se llama Daniel Billingham, que es un científico No, cognitivo estadounidense de la Universidad de Virginia, que, bueno, te podemos recomendar el libro de por qué a los estudiantes no les gusta la escuela. Es un libro que para nosotros fue así una explosión mental cuando lo empezamos a leer, porque es un científico cognitivo, pero que es de esas personas que se ha dedicado mucho a la difusión como en simple y pensado en profesores. Entonces, todos estos principios cognitivos él los aborda muy simple y tengo acá un artículo de American Educator que el artículo se llama How to Tell Good Science from Bad, o sea, cómo diferenciar, ¿verdad?, la buena ciencia o la ciencia correcta de la no tan correcta, ¿verdad? Y me acordé de esto porque
a veces las personas que quizás no han estudiado mucho necesariamente, los profesores no tienen necesariamente que entender qué es esto de la enseñanza basada en evidencia, o sea, qué es una buena evidencia, por ejemplo, ¿verdad? O sea, es súper técnico el tema de la evidencia. Entonces, lo que plantea este autor es que no podemos esperar, obviamente, que los docentes sean expertos en ciencia, ¿verdad? Y que puedan leer cualquier artículo y analizarlo 100% críticamente, pero sí él plantea como ciertos como cosas que uno puede mirar para saber si determinado estudio o determinado campo me puede dar como una recomendación más o menos fiable, digamos. Entonces, ahí habla como de, por ejemplo, los estudios que me pueden dar más una idea de algo causal versus algo solo correlacional, o sea, solo algo que se relaciona, que ocurre junto, pero no necesariamente es uno a uno, ¿verdad? Entonces, ahí como que da algunos tips, ¿verdad?, para mencionar ese artículo, de cómo quizás ir a la metodología, ir rápidamente a la conclusión. Entonces, no es tan fácil esto de para los profes, en el fondo, del día a día, saber, oye, esto está basado en ciencia o no, o esto lo dijo alguien que me capacitó y me dijo que estaba basado en investigaciones, pero quizás esas investigaciones, quizás las conclusiones no estaban tan concluyentes, ¿verdad? No eran tan confiables, como se habla en ciencia, versus otras que sí. Ahí Como, no sé si te puedo interrumpir un poquito para obvio, quizás complementar. sí, con interrumpen. Hay varias prácticas o páginas que transmiten prácticas basadas en evidencia. Por ejemplo, suma.edu, que tiene sus propias guías que han implementado ahora últimamente, ya sea de metacognición, comprensión lectora, que son muy buenas, pero son pocos docentes que conocen que existen páginas basadas en evidencia que yo puedo empezar a leer. Claro, Hace poco tú subiste un libro o hablaste de un libro de Puja sí, que de también sí. tiene bastantes libros o artículos en inglés, son Tal bastante cual. buenos. Y también profesores pocos los conocen, de cómo intervenir la memoria dentro del aula. Además, está la página de EEF, o siempre la pronuncio mal, que es Education Foundation. No sé si me Sí. va el nombre, pero Endowment Foundation, sí, Education, Endowment Education Foundation. que Eso. trabaja con alianza con Suma y también la Fundación La Caixa o Educaixa. Sí, Education. Sí. Hay una página en inglés que se llama Reading Rockets o Reading Rockets. Entonces, en ese ámbito es, ¿qué profesor conoce esas páginas? Pocos. Entonces, en ese ámbito empiezan a aplicar pocas prácticas basadas en evidencia desde ahí. Mm. Y tú señalaste algo importante, ya sea de cómo leer la evidencia. Por ejemplo, los estudios que relacionamos variables son los estudios correlacionales. Y vamos a hacer al tiro una crítica de las habilidades ejecutivas. Cuando uno revisa artículos, dice, mira, las habilidades ejecutivas correlacionan con las habilidades, o sea, con el rendimiento académico. ¿Qué significa esto? Si yo tengo niños que fueron evaluados y tienen alto funcionamiento ejecutivo, entre comillas, porque lo pongo entre comillas que hoy no estoy diciendo nada, quizás me voy a la habilidad, que puedan tener una alta memoria de trabajo, quizás este niño va a tener una buena competencia en habilidades prelectoras o incluso lectoras, es decir, un buen rendimiento académico. Y si tengo niños que tienen bajas habilidades ejecutivas, incluso de memoria de trabajo, probablemente tengan dificultades para iniciar lectura. Entonces ahí hablamos de una relación, pero el problema es que se entiende mal. Cuando hablamos de una relación, implica es que, mira, si tú tomas a un grupo de curso de parvularia y le aplicas una prueba de funcionamiento ejecutivo y están descendidos, la única inferencia real que podemos hacer de ese estudio en la práctica educativa es que quizás a este niño le cueste aprender. Si yo veo un aula a un chico desorganizado, que se mueve mucho, que no responde las preguntas, hace otras cosas, cuando le hago la pregunta le cuesta inhibirse, se distrae por todo, retiene poca información, eso es un niño, que sin evaluarlo, porque no hay por qué evaluar, la verdad. Con esos signos y síntomas que uno empieza a observar, es como, ¿sabes que a este niño quizás le cueste más? Ahí quizás evalúatelo, pero le va a costar más y uno lo va viendo en los años, uno hace una predicción. Entonces, ¿para qué nos sirven los estudios correlacionales? Solamente para hacer esa inferencia de probabilidades, para hacer una actividad más bien preventiva y nada más. Pero hay un problema de los artículos que dicen esto. Oye, si hay dificultades ejecutivas, o sea, si hay desafíos, mejor dicho, ejecutivos, interminámoslas. Eso va a ayudar a que lean más o aprendan más. Y eso es una mentira, porque son estudios correlacionales y la correlación es solamente evaluar.
evaluar para prevenir, y nada más que eso es un estudio correlacional. Sin embargo, se atribuyen bastantes estudios correlacionales que dicen en las conclusiones, es importante intervenir las habilidades ejecutivas porque están relacionadas con el rendimiento académico, y eso es una inferencia causal que en el estudio nunca fue probado. Entonces, esto nos lleva a lo que se llaman prácticas sin evidencia o malas prácticas, que tú agarras un estudio de correlaciones de laboratorio y dices, ay, tenemos que trabajarlo porque están correlacionadas. Y eso es una mentira. Hay otros estudios que son súper pocos, que son los causales y son los que me gustan. Son súper pocos, eso sí que hablan de ellos, que hablan que, por ejemplo, quiero aplicar un método de intervención de habilidad ejecutiva en educación, y para eso, primero que nada, tengo un grupo control, un grupo activo, no pasivo, porque si tengo un grupo pasivo y lo evalúo, créeme, ese estudiante cuando lo evaluamos, lo sacamos de aula para evaluar, le va a ir mal. Y eso es porque no está motivado, pero si él cree que está haciendo parte de una intervención, haciendo otra cosa, nada que ver, va a rendir más. Y ahí tenemos un sesgo que vamos a superar. Entonces, en ese ámbito tenemos un grupo activo que no está relacionado con la intervención. Tenemos un grupo en base a un modelo, que es el grupo de intervención 1, que quizás sea el método de habilidades ejecutivas que queremos intervenir, pero esos estudios igual son básicos y son malos. ¿Por qué te digo? Porque si tú evalúas al grupo de intervención y mejoran habilidades ejecutivas, es como, hay que intervenir las habilidades ejecutivas. Y eso es otro tema que también está mal planteado. ¿Cómo se puede plantear mejor? Añadiendo grupo de intervención 2. Y eso es más curioso. El grupo de intervención 2 es, vamos a intervenir las habilidades de conciencia fonológica o habilidades de comprensión auditiva. Entonces, en este ámbito es como que tenemos un grupo de intervención tradicional, un grupo de intervención de una habilidad de competencia académica, y tenemos otro grupo solamente de intervención de habilidades ejecutivas, y las comparamos. ¿Qué es mejor hacer? Entonces, en ese ámbito, claramente va a ganar de la competencia académica. Entonces, ahí es como, ¿sabes qué? No dediques tiempo en habilidades ejecutivas, ¿para qué? Pero hay otro grupo de intervención que es mejor todavía. ¿Sabes qué? Agarremos un grupo de intervención 3 y trabajemos las competencias académicas, al igual que el grupo de intervención 1, pero también podemos añadir eso, agreguémosle también las habilidades ejecutivas y vemos qué pasa. Entonces, en este ámbito contrastamos al grupo control, al grupo de intervención 1, solamente funcionamiento ejecutivo, grupo de intervención solamente comprensión lectora, y el grupo 3, comprensión lectora más habilidades ejecutivas, y vemos si realmente hay un impacto. Entonces, ahí, en base a ese actitud causal, decimos, ¿sabes qué? Las habilidades ejecutivas parece que no aportan tanto, no fue tan significativo en comparación con la intervención lectora. Entonces, mejor vamos a dedicar más tiempo a habilidades de competencia académica. Entonces, en ese ámbito esos estudios no están. ¿Y por qué quizás no lo investigan? Porque si lo empiezan a investigar así, es como, ¿sabes qué? Las habilidades ejecutivas parece que pegan un poco. Y eso es porque los diseños que se han implementado incluso de habilidades ejecutivas no han sido contextualizados al currículo. Y ahí nacen las intervenciones integradas. Pero bueno. Sí, excelente. Y bueno, y volviendo a este tema, súper interesante lo que planteas, porque justamente eso, estaba pensando en la gran diferencia que hay de sacar conclusiones de estudios correlacionales solamente versus estudios que controlan, ¿verdad? Controlan factores, controlan intervenciones, hacen ensayos aleatorizados, por ejemplo, que eso es mucho más cercano a poder sacar una conclusión o establecer una relación causal, y por lo tanto que los profes sí puedan decir, ok, este estudio, si tiene un estudio correlacional versus uno con ensayo aleatorizado, quizás este probablemente va a ser más confiable para mí de tomar una decisión. Y de hecho, bueno, como tú has dado hartos ejemplos de la ciencia de la lectura, ¿verdad? Pero la ciencia de la lectura ya tiene como mucho tiempo en que ha estado identificando todos estos elementos, como la conciencia fonológica es clave para desarrollar, para cualquier lector competente, tiene que haber una conciencia fonológica, decodificación, comprensión del lenguaje, o sea, hay toda una serie como de elementos que justamente se han probado de esa forma. No es como solo teoría o solo investigaciones como... de repente hay harta investigación interesante, quizás más para el lado filosófico, que no digo que esté mal, pero hay que tener ojo con qué cosas sí podemos recomendar a los profes de forma más fiable que otras que podrían ser solo teoría. Sí, y bueno, y quería tomar, ya tú lo adelantaste un poco, pero me interesa mucho este tema de como estas intervenciones aisladas, ¿verdad?, de funciones ejecutivas, versus como la integración al currículum, que creo que no solo pasa en este ámbito de la función ejecutiva, sino que yo creo que pasa en muchos ámbitos en educación, que hay muchas investigaciones y a veces se trata como de
de agregar a las asignaturas cosas que quizás han sido probadas solo en laboratorio, no estas situaciones aisladas, pero se olvida un poco que hay didácticas específicas, que quizás esa didáctica específica no articula tanto con esto que se estaba planteando. Entonces, ¿cómo tú ves quizás estas intervenciones como que se lanzan como medidas aisladas en función ejecutiva? Yo siento que las intervenciones aisladas tienen un efecto, pero es sutil, es mínimo, solamente para intervención clínica o intervención escolar, pero uno a uno, pero no para pensar en un ámbito académico, sino más bien de enseñar alguna habilidad en un comienzo o buscar lo que se llama la regulación, que el niño te sigue la instrucción y se ajusta a Ya. ella. Quizás solamente para allá, sí, pero pensar Quizás en... para los niños, perdón, quizás para los niños más pequeños, por ejemplo, en ciertas situaciones, quizás niños que tienen más dificultades, quizás lo más, no sé, de educación de párvulo, quizás que tienen efectivamente dificultades mayores En en este educación caso, emocional. serían algunos chicos que presentan alguna condición más desafiante Perfecto. o niños de educación parvulares que están aprendiendo habilidades transversales para prepararse para primero básico, que es un entorno distinto. Perfecto. Y en ese ámbito probablemente sí se pueda justificar, pero más allá de primero básico en adelante no tiene mucha justificación, a menos que haya una condición de por medio también. Ya. En ese Perfecto. ámbito puede servir. Sin embargo, ¿cuáles son los problemas de la intervención aislada? Eh, Voy a poner un ejemplo. Supongamos que estamos trabajando la concentración con fichas. Es lo más típico. Mira, busquen la ficha de internet o cualquier parte que dice vamos a marcar solamente animales en un círculo. O solamente colores rojos y no los amarillos. O sea, el niño empieza a marcar, tachar, tachar. Mm. Estamos trabajando la concentración. La pregunta, o la atención. La pregunta es, ¿qué tipo de atención estás trabajando? ¿Cuál? La concentración, eso no es concentración, porque ya que la atención focalizada, eso es un modelo, porque tenemos que concentrarnos solamente en un estímulo y no en otros. Ah, ya, perfecto. Pregunta, cuando el niño está en el aula, escuchando al profesor, atendiendo a lo que está diciendo, ¿está marcando cosas? No. Entonces tú crees que esa actividad tiene un efecto en otra área distinta. No es que la atención, sí, es parte de un modelo atencional, pero el niño está haciendo eso en la clase. No, Mm. entonces, ¿sabes qué? Para allá nos va la intervención, Mm. porque a veces sucede, y esto pasa mucho cuando uno hace las conexiones de colegio con un clínico incluso, que dice, estamos trabajando la atención del niño, pero sabes que en el colegio está igual, no ha pasado nada. Claro. Entonces, está con medicación, ha bajado, ha mejorado. Es que eso tiene evidencia. Hay muchos profesores y familias que son resistentes a la medicación, pero está Mm. probado con evidencia. Entonces, en ese ámbito es como, ¿cómo nos movemos? ¿Para qué cosa? Entonces, en Mm. este ámbito, cuando hablamos de la intervención aislada, ¿ya? Solamente buscamos nivelar, pero eso no está relacionado con el currículo, entonces no sirve. Incluso si te pongo un autor, que es Melville Lerba, que hizo estudios de metaanálisis, y decía, ¿sabes qué? Esto no se transfiere. En este caso, si entrenamos una habilidad que requiera de esa habilidad, quizás sí tenga un efecto, pero si una Claro. habilidad que está conectada con esa habilidad de cómo se enseña, no. Y yo siempre le doy el ejemplo a mis estudiantes. Si queremos hacer una intervención aislada, utilicémoslos como puente. Y la idea es que yo piense siempre el objetivo final, qué es lo que yo quiero lograr. Entonces ahí busco y construyo un puente. Supongamos que estoy trabajando memorización con una intervención aislada. Mira, perro, gato, manzana, repítelos. Perro, gato, manzana. Muy bien. Esa técnica se llama repetición. Ya, trabajamos esto en consulta. Toma, te paso un texto. Repitamos el texto. Sabes que hay una estrategia como por pasos. Repitamos la estrategia, memorízatela. En ese ámbito, sí, ahí tiene efecto, porque estamos haciendo una transferencia. Te enseña a repetir con juegos, pero ahora lo metemos a un contexto más bien de aprendizaje. Entonces, esto se le llama intervenciones más bien integradas o contextualizadas al currículo. Perfecto. Y esto es lo que sí tiene efecto. Entonces, en la educación primaria, o más que nada, primaria en adelante, hablemos de la memoria de trabajo. La Mm. memoria de trabajo es la habilidad de ya sea manipular y retener información, ¿ya? Y que ayuda a los chicos para comprender un texto o mantener la información activa de un texto para hacer inferencias y contrastar un párrafo de la idea de un párrafo con la idea de otro párrafo para ver si son concordantes o son disconcordantes para hacer una reflexión, una metacognición. Mm. Para eso es importante. Sin embargo, ¿cómo la entrenamos que los niños repitan cosas? Así no se trabaja. De hecho, la memoria de trabajo ni siquiera se estira, ni siquiera No, ocurre eso, ni es siquiera súper se limitada y queda ahí queda como... ahí. Entonces, Sí. incluso igual leí tu artículo o algo de la teoría de la carga cognitiva. Es como de lo mismo, queda ahí. Sí. Entonces, ¿qué tiene que hacer el docente? Debe hacer en medidas compensatorias. En este caso, disminuye el contenido.
hace pausas, entrega ayudas visuales, repite lo importante. Es como eso tiene más sentido más que intervenir la habilidad. Pero si yo lo quiero enfocar a entrenamiento, mira, enséñale estrategias, ponle nombres, que repita la estrategia, que los niños se lo memoricen, que los niños la recuperen. Y eso forma parte de los modelos de enseñanza explícita, que es una parte de la enseñanza explícita que nos enseñan en aula, que es memorizar y recuperar la estrategia. Es una parte del modelo de enseñanza explícita que los docentes no las aplican. Entonces, en ese ámbito, oye, nunca está trabajando de memoria de trabajo porque nunca está haciendo memorizar ni recuperar ese proceso de esa estrategia. Y por eso los chicos no aprenden, porque no les damos estrategias. Entonces, como el tema de las intervenciones contextualizadas, en el ejemplo que te puedo dar, no sé si respondí la pregunta realmente. No, está súper, súper bueno porque en el fondo es poder integrar a una, o sea, incluso podría ser una intervención como uno a uno, quizá en el contexto escolar, ¿verdad? Muchas veces no sé, los psicopedagogos, el psicólogo PIE tiene que trabajar uno a uno con grupos pequeños de estudiantes y en el fondo, si bien es fuera del aula, sí es contextualizado en un contexto, en un contenido académico, ¿verdad? Algo similar a lo que van a hacer después en la sala de clase, es mucho más factible que se haga esa transferencia del aprendizaje. Claro. Y de hecho te iba a complementar ahí que había leído un paper de Adele Diamond, que es como Diamond, que es una de las como investigadores que se cita harto en estos temas y me salió, de hecho encontré un paper que habla justamente de esta problemática de la transferencia de las funciones ejecutivas al y sí, habla harto, te lo puedo mandar si no lo ves, pero pero ¿sabes? A mí no me conclusiones gusta, acerca. ¿No te gusta tanto, Adel? no me gusta mucho Adele porque la proporciona más bien de un contexto clínico al contexto Ya, educacional, pero ella no trabaja mucho en colegio. Me gusta la teoría que ocupa claro. de Tools of the Minds, me gusta, pero incluso investigadores la utilizan mal. La citan en base a habilidad de intervención clínica y nunca utilizan los modelos de Tools of the Mind, que es trabajar en base a roles que los niños puedan monitorear y corregir. Eso solamente lo viste en un estudio de Laura Traverso, que ella sí utiliza la teoría de Tools of the Mind basada en el modelo de Diamond, pero hay otros artículos, por ejemplo, de Ricardo Rosa, que también la cita, pero no la ocupa. Entonces, en ese ámbito me genera bastante ruido ese tipo de intervención, de esos modelos que se emplean. Súper, perfecto. Hay Sí, no, autores. yo estaba perfecto. Yo solo que encontré este paper como más, este puntual, te lo puedo mandar después, pero creo que porque leí otro que también me dio esa impresión de que es como demasiado desde lo clínico a lo escolar, pero este en particular siento que es bastante más clarito como en esta limitación que hay de sacar conclusiones como de transferencia al aula, que se Es llama que mejor que Conclusions eso. about Interventions. Hay estudios que son mucho mejores, que hay un autor que se llama Peng, que me encanta, y él es un filósofo y es crítico y trabaja incluso con Kelly Cartwright en algunos tipos de artículos. Y Kelly Cartwright es otra eminencia de las habilidades de competencia académica, entonces armaron un artículo en conjunto y habla de este problema que ocurre de las habilidades ejecutivas. También está Yuko Monakata o Sabine Doebel, que es otra autora. Entonces, en este ámbito, esos son los autores que poco a poco yo no los he visto en capacitaciones, como que no se conocen Claro. mucho, pero son los que hablan bastante de este tema, del problema de las desintervenciones. Entonces, en ese ámbito, si bien quizás sí lo toca en algún tipo de artículo Adele Diamond, Claro. no es suficiente, no es como, No, claro, no es como su sello, digamos, que no es sea. el sello de ella, pero en Claro, cambio Pen sí es su sello. De perfecto. Kelly Cartwright actualmente tiene un libro de eso, entonces en este caso es su sello y es como vamos a creerle a alguien que trabaja el término pedagógico y también habla que las habilidades ejecutivas hay que integrarlas, entonces en ese ámbito, porque no se transfiere, entonces en ese ámbito es como, son autores que tenemos que quizás empezar Sí, a sí, fundirlas. está perfecto, está perfecto. Mira, después intercambiamos, me mandas esa referencia bibliográfica porque me interesa mucho. Creo que hay que ser súper claro con estas cosas porque efectivamente pasa harto, que a veces hay como ciertos investigadores que son como muy populares y que no sé, que aparecen en muchas charlas, qué sé yo, y que por otro lado hay muchos otros que quizás están diciendo cosas como más difíciles de decir a veces, ¿verdad? Como más rigurosas y, ok, sí, esto es interesante, suena bien, pero tenemos que tener ojo con estas limitaciones y eso es más difícil de hacer, entonces está excelente que lo podamos visibilizar y feliz después te voy a mandar un correo después para que me mandes esas referencias porque Ya, genial, te anoto mi artículo. nos encantan esos autores, nos encantan. Bueno, y ahí voy como puede ser un poco majadero, pero creo que es súper importante como los cuidados que hay que tener
como de que los colegios como que reciben, los profesores reciben mucha información de todos lados, o sea, como, ya sea redes sociales, de capacitaciones ministeriales, de capacitaciones de organizaciones, aparecen como típico como la metodología del momento, la metodología como más popular, qué sé yo, y por otro lado, hay otras que no se conocen tanto y que de repente están incluso mal vistas a pesar de que pueden tener mejor evidencia. Por ejemplo, tú mencionaste la enseñanza explícita, ¿verdad? Que a veces se habla de la enseñanza directa y hay como otra historia al respecto, pero la enseñanza explícita tiene mucha contundencia en investigación respecto a algunas asignaturas, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en la enseñanza de la lectura es algo que es súper necesario por ejemplo, la conciencia fonológica sea algo súper explícito que se trabaja. De hecho, me acordé a un autor que se llama David Jerry, que es un psicólogo evolutivo que habla de la diferenciación entre conocimientos biológicamente primarios y los biológicamente secundarios. Y los biológicamente primarios serían como aquellos que hemos evolucionado como seres humanos para desarrollar más o menos naturalmente. Por ejemplo, el habla, que en el fondo las guaguas desde que nacen básicamente están como procesando el lenguaje y después en algún momento empiezan a hablar más o mejor, ¿verdad? Versus la lectura, que sería conocimiento biológicamente secundario, porque es algo muy contingente a la cultura, ¿verdad? O sea, depende del lenguaje de los padres, qué sé yo, y para que alguien lea bien, en el fondo requiere mucha enseñanza explícita, mucha práctica, mucha secuencia. Y así como en matemáticas también pasa lo mismo, qué sé yo. ¿Cómo ves el problema de estas como metodologías quizás populares que a veces llegan como a los colegios versus lo que sí puede tener evidencia? Ahí más bien depende de cómo los docentes se informen, incluso de cómo las comunidades del colegio se van formando, comunidades de profesores que empiezan a reflexionar y empiezan a analizar estas prácticas. Quizás me voy a otro tipo de contexto. Por ejemplo, en mi establecimiento donde trabajo, es poco lo que se hace de que los docentes se empiezan a capacitar entre ellos. En este caso, mira, me traje un libro de Juan Cruz Ripoll, ya, un libro del último que sacó de enseñanza de lectura, y dice uno de los capítulos, mira, hay formas de enseñar estrategias o hay formas que quizás podemos dedicarnos para ver el tema de la enseñanza de la escritura, no tanto con letra quizás, o incluso de la presentación de los sonidos, porque en el currículo chileno está la M, la L, la P, la S, la M, pero esa enseñanza es malísima, porque en este caso la P es un sonido corto que se corta y no permite hacer esto. Por ejemplo, en una capacitación que dictó Juan Cruz Ripoll, decía, mira, tenemos que trabajar con algunas palabras que son frecuentes y son las que se pueden alargar. Por ejemplo, la M, la I, E, o sea, M, I, E, se puede alargar. Entonces los niños cuando están leyendo pueden leer miel y pueden leer desde el ámbito más bien fonológico sin cortar la lectura. Pero esas prácticas no han sido visibilizadas en el contexto escolar, por lo cual no se hace por falta de conocimiento. Entonces, en este caso, en ese ámbito, ahí agarramos una idea de un autor basada en evidencia. Pero supongamos, si yo soy otra persona y te digo, ¿sabes qué? Hagamos tal tipo de práctica, es novedosa, hagámosla dentro de aula, quizás los profesores se motiven a emplearla, pero ahí sería una práctica basada en la experiencia. La experiencia del otro quizás sea significativa, porque hablamos de incluso los enfoques PV basados en evidencia, pero también está la evidencia científica, pero también la evidencia profesional y práctica, lo que te funciona a ti. Entonces, en ese ámbito, quizás tú implementes una práctica de YouTube, o quizás vaya a mencionar, no sé cómo decirlo, un profesor, profe Hans, que él menciona bastantes prácticas o ejemplos de actividades que se hacen dentro de aula, pero en base a su experiencia profesional. Desconozco si él sacó evidencia científica, no lo sé, pero mis profesores lo ocupan porque sí les sirve y es su experiencia profesional. Entonces, en ese ámbito puede ser útil, pero también hay que ser ir puliendo si realmente es efectivo. Quizás te pongo otro ejemplo, más bien basado en evidencia, en un artículo que no funciona. Se han implementado muchos artículos de programas de intervención en población preescolar de deshabilidades ejecutivas y se diseñan juegos. Por ejemplo, vamos a jugar a tantos juegos de memoria de trabajo como la pillada, qué sé yo, campo semántico, decir nombres, qué sé yo. Y son juegos como Simón dice, el congelado. Son juegos de preescolar, parvularia. Y son, por ejemplo, 15 juegos por habilidad. 15 juegos de memoria de trabajo, 15 juegos de inhibición. Durante, por ejemplo, una hora, toda la semana, durante 3 meses, se hace. Y después se evalúa y se tiene el dato, ¿sabes qué? Si funcionan.
cuánto funciona. ¿Realmente hay una diferencia significativa? ¿No? Probablemente sí. ¿Cómo lo evaluaste? ¿Cómo lo interveniste? ¿Fue igual o fue similar la evaluación con la intervención o fue muy distinta? Porque si es igual, sabes que este artículo quizás no me sirve. Mm, Pero lo peor todavía viene acá. Se implementaron, por ejemplo, 60 juegos. La pregunta es, ¿cuál juego tiene más impacto mm, de todos esos? mm, ¿Todos? ¿Implementamos todos? Entonces, en ese ámbito, se vuelve que yo tomo una evidencia que cuando yo la quiero llevar a la práctica se vuelve una mala práctica, porque que hay hay un un trampa, artículo ¿no? que dice, hagámoslo, pero oye, ¿sabes qué? Si Pero, estos claro, juegos tienen efecto, ahora pulámoslos, veamos cuáles aplicamos, por ejemplo, los 260, veamos si hay algunos juegos que son más significativos para hacer dentro de educación, y eso no está investigado. Yo nunca he visto un artículo que ponga en relieve el tamaño de efecto o de Cohen, ¿ya? Para ver qué tipo de juego realmente impacta en el cerebro. Entonces, en ese ámbito es implementar una práctica basada en estudios, pero todavía sin evidencia. Entonces, en ese ámbito es una mala traducción. Entonces, ahí tendríamos un ejemplo de una mala práctica de un artículo. claro. Claro, por ejemplo, yo creo que también pasa harto en como comunidad científica, ¿verdad? Como de la cultura del paper, ¿verdad? Que también es poco lo que hay como del cómo. O sea, en el fondo está ya, no sé, aunque sea un estudio incluso que te da una relación causal, eh, igual es poco lo que existe, o al menos muchas veces los investigadores no tienen tanto como incentivo a, por ejemplo, sacar un artículo, además de difusión, donde explique cómo esto que ellos hicieron pueden los mismos profesores como implementarlo ellos en sus aulas. Como que también es todo otro mundo, ¿sabes? Como casi que una ciencia de implementación aparte. Y que muchas veces los profes de repente leen una investigación y es como lo mismo que tú dices, como, claro, me dicen todas estas cosas que se supone que sirven, un metaanálisis gigante de no sé cuántas prácticas, ya, pero no sé, ¿qué significa esto que dice enseñanza explícita? Que al final de repente salen como los grandes títulos y quizás los investigadores saben a lo que se refieren con eso, pero los profes de aula al final van a decir, probablemente se refieren a esto, que ellos creen que se refiere a tal, y no saben tampoco cómo. Entonces, también ahí retomo como el valor que tiene como el trabajo de difusión que, por ejemplo, estás haciendo tú, de tratar de traducir esto al cómo. O sea, como muy en la práctica ya, ok, esto es interesante, pero esperemos, ¿cómo lo traducimos al aula? Y lo otro que iba a tomar como algo muy interesante que dijiste, que también hay que validar mucho la experiencia práctica de los docentes. O sea, también pasa harto como en investigación que a veces se olvida un poco esa parte y es como mucho como de escuchar solo al experto investigador que va a dar charlas o capacitar. Pero por otro lado hay mucha sabiduría práctica, como está, eh, y que muchas veces, bueno, nosotros de hecho los libros que traducimos en mayor parte casi todos los libros que tenemos son de profesores, obviamente Reino Unido, Estados Unidos, Australia, pero son gente o que tuvo mucha experiencia en aula o que son docentes de colegios y que además han investigado, que son doctores en educación, qué sé yo, que afuera es mucho más fácil hacerlo, o sea, más común, digamos. Acá quizás menos común, pero también quizás no sabemos también, como que hay poca difusión de lo que hacen los profes en sus aulas y quizás hay hartos profes que igual están leyendo, que qué sé yo, están tratando de integrar estas prácticas más basadas en evidencia en su aula. Entonces, eso como le doy mucho valor. Y bueno, hace poco hice una entrevista a Patrice Bain, que es la coautora de Puya Garwal, de este libro que mencioné antes, que lo mencionaste, y ella me decía, dijo algo muy bonito, dijo como, a mí me encanta el trabajo de difusión porque me parece que es súper importante como maximizar la voz de los docentes, que está muy invisibilizada a lo largo del mundo, o sea, esto no es solo acá en Chile, sino que falta mucho escuchar cómo los profes o los profesionales de la educación llevan a la práctica esta investigación. ¿Sabes? Yo siento que eso igual falta bastante dentro de las escuelas, porque yo igual he hecho capacitación a mis profes, le he hablado de habilidades ejecutivas, yo me he parado varias horas a hablar de lo mismo o otros temas, y me escuchan y es bien recibido, incluso me valoran bastante, pero yo nunca he escuchado que entre ellos hablen, por ejemplo, qué metodologías tenemos para mejorar el comportamiento de nuestra aula. Sabes que cómo yo le enseño a mis estudiantes a trabajar el tema de la comprensión lectora, cómo yo lo puedo modelar con mis colegas para quizás buscar un punto donde podemos enfatizar más en el colegio, como en la práctica sello institucional. No lo he visto. En ese ámbito es como generar comunidades de aprendizaje no solamente basadas en el uso de artículos, Sí, sino
también validar su propia experiencia, o hacerlo en conjunto. ¿Sabes qué? Hoy día vamos a reflexionar sobre tal tipo de artículo que me Claro, gustó, vamos a hacer un trabajo grupal para ver cómo podemos llevar esta práctica de este autor a nuestra realidad, porque a veces claro, uno lee un artículo y la verdad no coincide con la realidad del colegio. Por sí, ejemplo, mindfulness, ¿ya? Es una práctica difícil de implementar, la verdad. Y es como, hagámoslo así, porque el libro lo dice, no, no funciona así. Realmente, ¿cómo lo podemos implementar, adaptar? ¿Tendrá efecto o no? O quizás sí tiene un efecto, pero la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Entonces, en ese ámbito, agarramos una teoría, la ponemos en la mesa y la cambiamos, la modificamos y la adaptamos a la realidad de nosotros. Entonces, en ese ámbito, no es algo es algo que hace falta también. claro. Claro, y que además eso, de repente, por ejemplo, podría ser súper valioso que de repente que se hiciera como según los departamentos de asignaturas, por ejemplo, como que fuera mucho más específico, como obviamente como te decía antes, cada asignatura tiene su didáctica específica, entonces muchas veces hay estrategias que probablemente van a ser bien distintas según la asignatura y también el contenido específico que se De está hecho, sí. trabajando. De hecho, Sí. sí. Por ejemplo, la comprensión lectora, que es transversal, lo manejan más los profes de lenguaje, pero quizá otro profe, Ah, que a pesar de que sea profe, y de otra asignatura quizás no tanto. O la metacognición también, entonces es distinto. Por claro. ejemplo, yo siempre cuando trabajamos habilidades de lectura, le digo a mis profes, ¿saben qué? Si tengo estudiantes de quinto básico, es mejor que lo agarre un profesor de primer ciclo, de primero básico, segundo, que le enseñe, a que sea un profesor de segundo ciclo que no tiene la misma experiencia dentro de aula, con chicos desafiantes, entonces es distinta la forma de intervención. Sí. Oye, estaba pensando yo ahí complementame si se te ocurre otro ejemplo, pero estaba pensando, ya, por ejemplo, bueno, función ejecutiva, ¿verdad? Tenemos memoria de trabajo, tenemos como la más importante, ¿verdad? Control inhibitorio y flexibilidad cognitiva. Por ahí leí, y bueno, lo pusimos en nuestra página web recién también, un ejemplo que puede ser como de una estrategia súper transversal como a cualquier asignatura en realidad, como una estrategia de enseñanza como efectiva general, que por ejemplo dar tiempo a los estudiantes para pensar ya es como algo que permite desarrollar el control inhibitorio, porque en el fondo, si yo le doy, en vez de darle un segundo de pensar, le doy 5 segundos, o no sé, Claro. le digo, oye, van a tener 1 minuto para pensar en esto y escribir en sus cuadernos la respuesta a esta pregunta compleja. Yo le estoy diciendo no solo que piensen en el contenido, sino que tienen que aguantarse, no sé, desde Correcto. hablar con el compañero, desde pegarle al compañero, qué sé yo, como en convivencia, ¿verdad? Muy común. Entonces, no son necesariamente cosas muy complejas, sino que de repente hay estrategias que quizás los profes ya usan, pero quizás sabiendo que además esa estrategia del tiempo para pensar ayuda a desarrollar control inhibitorio, puede decir, ok, entonces además estoy desarrollando funciones ejecutivas. Ahí en ese ámbito apunta a que los profesores conozcan más estas habilidades para que las puedan utilizar, porque si yo no las conozco, quizás forman parte de tu práctica docente. Sí, quizás tú hagas este tema de parar tiempo, pero la pregunta es ¿por qué lo haces? Sí, exacto. Si tú lo sabes, lo vas a implementar más. Entonces, en este ámbito, claro, basándote en tu mismo ejemplo, cuando uno hace una pregunta y los chicos responden de forma inmediata, levantan la mano y dicen, quiero ir al baño. Pero si uno le dice, ¿sabes qué? Mira, te voy a dar 5 segundos para pensar, y eso tampoco tenga efecto, porque tenemos que hacerlo más explícito todavía. Miren, chicos, vamos a dar un tiempo para pensar. Y mientras usted está pensando, se va a preguntar, ¿estoy respondiendo la pregunta? ¿Lo que me preguntaron está bien? ¿Lo puedo mejorar? Y de ahí me responde. Entonces, en ese ámbito, lo explicitamos para qué sirve parar a pensar. Sirve para que tú puedas mejorar tu respuesta, puedes hablar contigo mismo y luego responder. Y si no estás seguro, puedes bajar tu mano si no vas a decir algo. Entonces, en ese ámbito, es como se va puliendo la estrategia, darle mayor sentido de forma explícita. O, por ejemplo, los profesores que conocen a los chicos con dificultades atencionales, no basado en un diagnóstico, porque la verdad cuando a veces uno dice, que los profesores conozcan los diagnósticos, eso tampoco sirve porque no todos funcionan iguales. Solamente nos sirve a los profesionales, a nosotros, porque Claro. podemos hacer intervenciones más bien específicas que un profe no puede hacer dentro de aula. Entonces un profesor que sepa que un niño tenga, por ejemplo, autismo, sí les va a servir, pero no para implementar una estrategia específica. Demasiado diferente, claro. Claro, es una estrategia más bien universal, o quizás tenerlo en mente para darle una estrategia universal a ese estudiante, pero de forma más reiterativa, solamente es eso. Entonces, en este caso, si seguimos con el tema atencional, el profesor puede decir, ¿sabes qué? Tengo a mi niño fatigado, estamos trabajando bastante tiempo, entonces vamos a hacer una pausa activa y luego retomamos, o vamos a hacer un cambio de actividad. Entonces, en ese ámbito ayuda más que los chicos se puedan enfocar, y eso es una práctica que se hace dentro de las aulas, pero la idea es que se
yo al tener conocimiento la puedo utilizar más. Al igual, por ejemplo, hay un tema que me gusta más ahora, que estoy investigando, me estoy adentrando, que se llama el aprendizaje autorregulado. Mm. En este caso, de cómo los chicos pueden planificar una actividad, definir los pasos, seleccionar una estrategia, mientras hacen la actividad, cómo ellos hacen pausas para poder monitorear si realmente lo están haciendo bien, y al final preguntarse si realmente me gustó, qué aprendí, cómo lo puedo utilizar ese tipo de estrategia, que es la metacognición en sí. Pero los profes que no saben de eso, pocos lo ocupan. Pero un profe que sabe de eso lo ocupa más. Hay otros que sí lo hacen de forma implícita sin saber, pero el impacto es Claro, menor porque no lo intenciona. Entonces, un profesor que sabe de aprendizaje autorregulado tiene buenas creencias de que funciona y que además él es autorregulado porque ha estudiado y conoce formas de cómo enseñarla de forma explícita, paso a paso, tiene mejores resultados en los chicos. Es difícil de trabajarlo, pero es como sabes que si yo no conozco esto, es mm, probable que tenga un impacto para mejorar a todos mis estudiantes que puedan avanzar. Entonces, en este caso, son ayudas técnicas para todos. Si me voy quizá a otra habilidad, la flexibilidad cognitiva. sí, Dice, mira, vamos a anticipar al curso lo que vamos a hacer durante la clase, que son las rutinas, pero dentro del aula. Chicos, vamos a revisar un texto, vamos a hacer un trabajo y al final vamos a quizás dar tiempo para poder jugar, pero la idea es que se respete el esquema. Entonces, en ese ámbito, el estudiante sabe lo que va, el tiempo que va a ocupar. Y en este caso, te ahorras una desregulación emocional. O saben que la siguiente clase no va a haber educación física. Saber en qué momento decirlo, cómo decirlo y no que el niño se encuentre en el momento de que nadie le avisó. mm, Entonces, la situación ayuda bastante, igual que la rutina. Entonces, en ese ámbito, si yo tengo a estudiantes con algún tipo de condición o a mm, todos, si yo entrego esta estrategia de entregar rutinas y anticipar, no le va a funcionar, le va a servir al estudiante que tiene la condición, le va a servir a él, pero también le va a servir a los demás. Entonces, en ese ámbito son instrucciones, o son más bien estrategias, mejor dicho, para todos. mm, Entonces, saber el diagnóstico no es tan relevante, sino es ver qué ayuda puedo entregar a todos los chicos. claro. Claro, y puede servirle quizás el diagnóstico, como tú dices, como, claro, para comprender un poco, no sé, quizás por qué a este chico Lo que le pasó pasa, esta autorregulación, esta desregulación emocional, por ejemplo. Entiendo, tú ahí corrígeme que eres más experto, pero entiendo, por ejemplo, que los niños dentro del espectro autista tienen muchas veces mayores problemas con la flexibilidad cognitiva. Entonces, de repente, si yo le hago un cambio de plan muy abrupto, sin yo antes como decir, ok, ¿qué pasa? esto se los tengo que explicar un poco antes, qué sé yo, puede ocurrir este tipo de regulación. Y efectivamente, si los docentes no tienen mucho conocimiento sobre ese tema, va a ser como, oh, ¿pero qué le pasa? ¿Pero por qué pasó esto? ¿Pero cómo le va a afectar algo que para mí es tan mínimo, a él le afecta tanto? Entonces, súper muy interesante lo que dice, que en el fondo conocer algo, si tampoco es que digamos que tienen que ser expertos los docentes en estos temas, ¿verdad? Conocer algo de cómo funciona la mente, ¿verdad? La cognición humana, la función ejecutiva, va a permitir como también, tomándolo por el lado emocional, en el fondo también es empatizar, o sea, si yo sé estas cosas, puedo empatizar más con lo que le pasa a estos chicos que Él le puedo ayudar más. tal cual, o que tienen dificultades de aprendizaje, quizá menor capacidad en la memoria de trabajo, por ejemplo, que todos, bueno, los seres humanos tenemos un límite, la memoria de trabajo es muy limitada, pero sí se puede compensar, por ejemplo, Con eh, ayudas. con ayudas, con andamiaje, con también conocimiento. Por ejemplo, con las personas que tienen mucho conocimiento en su memoria a largo plazo, eh, pueden compensar las limitaciones de su memoria de trabajo gracias a ese conocimiento que tienen. O sea, por ejemplo, si tú das una charla sobre funciones ejecutivas, lo más probable es que una charla que quizás tú muchas veces has hablado de este tema, es Sí. poco probable que se te sobrecargue la memoria de trabajo porque ya, a menos que te hagan una pregunta así como demasiado compleja que quizás no manejas tanto, qué sé yo. De hecho, vamos a poner un concepto más bien específico de los docentes, conocimiento previo. Entonces, en este Conocimiento, caso, vamos a la memoria a largo plazo, sería el conocimiento previo. tal Y cual. cuando yo tengo un chico con desafíos de la memoria de trabajo es, ¿sabes? Si tengo estudiantes con algún tipo de diagnóstico que puede estar alterada la habilidad ejecutiva, entonces, o incluso más desafiantes, voy a dedicar más tiempo para trabajar el conocimiento previo, Tal, para que puedan traer en algún momento en la mente lo que estamos hablando en el tema de hoy, para después trabajar el conocimiento nuevo. Y tal. así su memoria de trabajo va a tener activadas ciertas representaciones y cuando estoy enseñando conocimiento nuevo no lo estoy colapsando, no lo estoy Claro, sobrecargando. Entonces en claro. ese ámbito
le ayuda bastante a los chicos, pero depende, si, como tú dices, si yo sé de esto, lo puedo intencionar, porque si no lo sé, no lo Exacto. hago y el Claro. impacto va a ser menor. Sí, sí, por eso a nosotros nos gusta mucho esto de tener muy claro como los fundamentos, ¿verdad? Estos como principios cognitivos que me permiten tomar decisiones, en el fondo, como evaluar una metodología, qué sé yo, lo que tú dices, como quiero que construyan muchos conocimientos previos, a todos les sirve al final, A y todos. por ejemplo voy a hacer muchas prácticas de recuperación, o sea, voy a hacer que evoquen muchas cosas que quizás pasamos en la última clase, quizás voy a empezar la clase con una pregunta, decirles ya, oigan, les voy a hacer esta pregunta, es importante que la respondan, porque a medida que, y hacer toda esta charla metacognitiva, ¿verdad? Como tú dices, como es importante que ustedes hagan ese esfuerzo para recuperarlo, porque si no se les va a olvidar, y ellos mismos después pueden ir diciendo, ah, sí, verdad que si no recordamos, se nos olvida, las cosas se nos olvidan a todos los seres humanos, qué sé yo. También hay como un lenguaje cognitivo que se puede ir integrando que también yo creo que es entretenido igual, o sea, al menos a mí me entretiene, ¿no? Si Yo te lo veo doy entretenido, pero hay veces que el tiempo claro. que tengo que darlo para hacerlo, porque a veces la verdad el tiempo Sí, no da. Entonces ahí es por como supuesto. también ¿no? No, Es hay que decidir también. cuándo se hace, cuándo lo explícito no, quizá, obviamente, ¿no? No es que todas las clases yo explique esto, pero quizá al principio cuando estoy, no sé, los profesores quieren implementar, por ejemplo, estas preguntas de recuperación al principio de su clase, quizás las primeras veces puede ser como, chicos, voy a hacer algo distinto a lo que yo hacía y por esta razón, quizás lo repite un par de veces más en las siguientes clases. Y ahí en ese tiempo, entonces quizás vamos a añadir algo para complementar. La importancia de las evaluaciones formativas, que tengan esa Sí, intención de poder recuperar información más que sacar una nota, de llevar a cabo esa recuperación para saber cuántos saben, para después retroalimentar y que esa información sea corregida en sus cerebros cuando haga de nuevo después la prueba real, mm, que realmente les ayude, porque a veces que los chicos no pueden estudiar en casa. Entonces en ese ámbito, claro, esas prácticas tienen que ser intencionadas se haga en la misma clase. la Excelente. evaluación formativa. Perfecto. Oye, para ir cerrando, muy interesante la conversación, me encanta. Vamos a después a intercambiar bibliografía, ¿verdad? Eso nos sirve mucho. Y te voy a hacer dos preguntas finales para ir cerrando el capítulo. Ya. La primera es, ¿con qué te quedas de esta conversación? Una o dos cosas que destaques. Yo voy a destacar el problema de la habilidad ejecutiva, la verdad. Primero que nada, algo que no hemos hablado y me gustaría dejarlo acá en claro, que cuando uno habla de funcionamiento ejecutivo con ese nombre no estamos diciendo nada. Mm, Hay diagnósticos que a veces dicen síndrome de ese ejecutivo y aparecen informes neuro o a veces llegar a los colegios, mm, no estamos diciendo nada. no, ¿Por qué? Cuando yo digo un niño tiene dificultades ejecutivas, pero ¿dónde? ¿Qué? Cuéntame claro, más. Entonces, específicamente que, claro, Entonces, igual los artículos dicen lo mismo. Si un niño tiene alta habilidad ejecutiva, mejora. ¿Pero en cuáles? Entonces, en ese ámbito, cómo lo trabajo también, o sea, si te dicen también eso, ¿qué profesional va a saber? O sea, el profesional quizás puede saber algo, pero el docente menos, ¿no? menos. Pues. Entonces, en ese ámbito es cómo podemos quizás implementar más léxico de habilidades, cómo funcionan, cómo se entienden en el ámbito de aula y cómo los podemos trabajar, pero no como una intervención específica de laboratorio, sino con ayudas técnicas. Entonces, en este caso, el profesor, si tiene un estudiante con dificultades, desafíos inhibitorios, él no va a estimular la inhibición y tampoco lo va a hacer un profesional, porque hay veces que los psicólogos ingresan a hacer talleres de estimulación cognitiva y eso tampoco sirve. Es más bien de cómo hacemos de entregar ayudas técnicas para que estos chicos puedan atender mejor, puedan inhibir. Entonces, ahí, por ejemplo, metemos un terapeuta ocupacional para que pueda incluso mejorar el entorno de aula, la ambientación también. Entonces en ese ámbito ayuda bastante porque a veces en la sala hay muchos decorativos y la verdad eso igual distrae. O a veces algo con la luz, mucho ruido, que el profesor quizás no es consciente porque no tiene esos conocimientos, pero si viene el profesional y le entrega esa ayuda, entonces cambia un poco en cómo el impacto que va a tener. Entonces la primera idea con la que yo quiero quizás plantear de que cambiemos el vocabulario de habilidades de funcionamiento ejecutivo y empezar a hablar más bien de habilidades ejecutivas, pero decir cuáles. Y eso es Claro, como que los profesores conozcan. Y lo segundo, que quizás una idea que vamos a desarrollarlo un poquito más, que tiene que ver con las intervenciones integradas. Entonces, en este caso, intervenir las habilidades ejecutivas son importantes, los aporten al aprendizaje de los chicos, pero que sean contextualizadas al currículo. Hay muchas guías en Internet, actividades que realizan otros profesionales, marcar, tachar juegos de mesa, como mencionabas tú,
como el ajedrez, y dicen, estamos trabajando la inhibición, la memoria de trabajo. Sí, pero para el ajedrez. Pero solo para el ajedrez, claro. Sí, Entonces, en ese ámbito, ponerle a un experto en ajedrez un libro y que entienda, que haga metacognición, no va a poder comparar ideas, ¿no? Porque es algo que se practica constantemente. Entonces, en ese ámbito es como, mira, si quieres trabajar las habilidades ejecutivas en educación, como requisito debes tener conocimiento pedagógico, de empezar a conocer, meterte más al aula, de saber cómo es la enseñanza, cuáles son los constructos cognitivos en base a la enseñanza, los conocimientos teóricos como parte para empaparte y después diseñar una práctica integrada. Por ejemplo, vamos a meter la inhibición en una actividad de aprendizaje. Entonces, en este caso, vamos a hacer que los chicos detengan la lectura para que piensen si han logrado entender, y eso es inhibición. Pero es parar, porque estamos parando la lectura para que ellos monitoreen si realmente lo entienden o no. O lo que tú dices, vamos a hacer una pregunta, vamos a parar para que piensen, vamos a poner el parar a pensar, para que piensen la respuesta y luego responden. Y eso va a ayudar a que los chicos realmente mejoren sus respuestas. Y iba a decir otra cosa más, que aquí no lo hablamos, pero sí lo toqué, pero no lo intencioné. Que necesitamos quizás incluso cambiar la habilidad dentro de educación primaria o primero básico, segundo ciclo también, y la enseñanza media, incluso universidad, que tiene que ver con el aprendizaje autorregulado. Pero en ese ámbito es un concepto que está relacionado con las habilidades ejecutivas, pero no es lo mismo. Es interviene distinto, en que el docente planifica con los chicos de cómo van a hacer la actividad. Uno dice, eso es planificación ejecutiva. No, de hecho la planificación ni siquiera es una habilidad ejecutiva. Es otra cosa, no es una habilidad ejecutiva. Entonces ahí es como, ¿qué está diciendo Alex, el psicólogo? No lo entiendo, está todo errado. Es como, no es una habilidad ejecutiva porque depende de otras habilidades previas, como memoria, trabajo, inhibición. No es una habilidad ejecutiva. Pero en aprendizaje autorregulado es una habilidad, que es planificación, es una fase de un modelo de Zimmerman. Entonces, en este caso, los chicos planifican, tienen que hablar del objetivo, memoria de trabajo, el objetivo está en memoria de trabajo. Entonces, en este caso, diseñar pautas, estrategias, secuenciar. Entonces, en ese ámbito, igual está cargado de habilidades ejecutivas, pero está más contextualizado el currículo. Entonces, en este caso, si queremos trabajar las habilidades ejecutivas en educación, deberíamos empaparnos más de aprendizaje autorregulado. Excelente, buenísimo. Oye, y la última pregunta para cerrar. ¿Por qué invitarías a docentes y profesionales de la educación a escuchar este capítulo del podcast? Lo invitaría a escuchar este capítulo de podcast porque vamos a poder diferenciar las prácticas basadas en evidencia de cómo el cerebro aprende, para que las prácticas sean enseñadas, o sea, sean de forma explícita, intencionada, y de así causar un mejor impacto en los chicos, en la vida de los niños. Y en este caso, si yo me hago más consciente de los constructos, conocimientos, puedo llevar a cabo una práctica más efectiva y destinar más tiempo a algo que se requiere. Entonces, en este caso, lo que necesitamos vendría siendo promover las prácticas basadas y con evidencia, pero dentro de las aulas. Y eso es lo que necesitamos como conocer más. Integradas en las aulas, perfecto. Bueno, ahí terminamos el capítulo. Te agradezco muchísimo la participación, muy interesante. Sigamos en contacto, sigamos intercambiando bibliografía, qué sé yo, acá también somos súper ñoños en eso, así que feliz también también si te metes a nuestra página y encuentras algo que te interese, nos puedes preguntar. Y igual mutuamente yo te voy a seguir siguiendo también y leyendo lo que compartes feliz, así que... Gracias, Matías. Te lo agradezco por la invitación, muy agradecido, y te invito a seguirme incluso en Mundo Sináptico, pero en Instagram, porque sí, sí te sigo. Ya te sigo ya. Ahí no, gracias por la invitación, por escucharme, las preguntas me gustaron bastante cómo se prepararon, porque tú la hiciste, yo no metí mano en nada, y cuando la empecé a leer dije, oye, Matías sabe caleta, porque si yo reviso quizás de otro profesional, quizás cómo podemos trabajar la habilidad, qué sé yo, pero tú la intencionaste, o sabes qué, parece que tú ya sabías que hay que integrar el currículo, que la intervención aislada no funciona, y la pregunta es, ¿sabes qué? Cuando yo leo un artículo, eso parece que no se explicita, ¿por qué tú lo hiciste? Oh, entonces él sabe caleta. Entonces en ese ámbito me gustaron tus preguntas porque es como bien alineado a la evidencia actual que pocos conocen. Entonces, imagina que tú estás bien integrado con esto. Entonces me gustaron tus preguntas. Muchas gracias. Claro, efectivamente nosotros tratamos de hacerlo estar muy actualizados y ser, como te decía, muy rigurosos como
en lo que recomendamos, ¿verdad? O sea, tratamos de diferenciarnos en eso y efectivamente tenemos toda esta área como de difusión de evidencia que nos la tomamos súper en serio y eso, estamos yo creo súper alineados en esa misión. Te agradezco también eso porque no, son pocas personas las que lo hacen y te invito a seguir haciendo esa difusión.